Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿No? Buenas tardes, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy sí, ya vamos a comenzar con los temas, ¿sí? Del cursado, ¿sí? Que vamos a hacer primero una mirada general muy rápida, ¿no? De qué es trabajo social, ¿sí? Como para, si ustedes lo conocen, mucho mejor, si no, bueno, significa un repaso, ¿no? Para que todos llevemos la misma nivelación, ¿sí? Luego sí, vamos a hacer una mirada en las actividades que lleva adelante un trabajador social. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este trabajo al principio? Porque ustedes al finalizar, casi faltando 2 meses aproximadamente, van a hacer un trabajo de aplicación de los temas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, tienen que conocer qué podrían ustedes averiguar o hacer esa observación en ese lugar que ustedes van a elegir, ¿sí? Por eso vemos este primer tema, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Estos son los power que yo les decía que van a recibir ustedes cada vez que terminemos las clases. Yo se los voy a compartir, ¿sí? Si por allí no llegamos a terminar con todo ese tema, les dejo el material, ¿sí? Así ustedes puedan ir leyendo, no puedan ir adelantando. En ese caso, sí podría. No los power porque nos sirven, ¿no? Para que ustedes hagan el seguimiento y para que yo pueda darle las clases, ¿no? Y ampliar sobre estos temas, ¿sí? Pero sí los pueden usar para hacer los apuntes e ir estudiando, eso sí. A ver, ¿qué es trabajo social? ¿Sí? Si nosotros nos ponemos primero a fraccionar esta palabra, ¿no? A trabajo lo podríamos definir como acción, ¿sí? Y social tiene que ver con toda la sociedad, lo que nosotros podríamos realizar, ¿no? O trabajar para la sociedad, ¿sí? Pero nosotros acá hacemos una mirada más. Trabajamos para la sociedad, ¿no? Que presenta o está teniendo un estado de vulnerabilidad, mencionábamos, ¿sí? Que ese es el ámbito donde nosotros vamos a enfocarnos, ya sea formando parte de un gabinete o tal vez ustedes pueden dictar clases, que también es otra salida laboral que tiene, ¿no? El trabajo social, ¿sí? Lo mejor es formar parte de algún gabinete donde ustedes pueden poner en práctica, donde pueden trabajar y acompañar, ¿no? a las personas. Por eso decimos que trabajo social es una profesión totalmente práctica, ¿sí? Donde nosotros en el segundo módulo aproximadamente vamos a ver las metodologías de intervención, ¿no? Que ustedes pueden llevar adelante en un determinado tema, ¿no? O en unas circunstancias que deben solucionar. Decimos que es una disciplina académica, bueno, porque ustedes tienen primero que tener una formación y a partir de esa formación van a actuar en una determinada situación, ¿sí? No puedo decir en cuál, ¿sí? Puedo decirles, a ver, de los niños desde niñez, ¿sí? Donde pueden estar viviendo alguna situación de maltrato, de acoso, de violencia, ¿no? Determinadas situaciones donde es necesario que actúe una trabajadora social, ¿sí? Para conocer ese entorno en el que vive, bueno, ese niño, ¿sí? Después podemos acompañar a los adultos mayores, que también lo vemos en ese caso, ¿no? Donde están solos, puede ser, ¿sí? Donde no tengan su familia, o sí tienen una familia, pero no se hacen cargo, ¿sí? También podemos trabajar en el caso que nosotros debamos interceder, ¿no? En un periodo de adopción, ¿sí? Cuando estamos en un periodo de guardas o estamos analizando una posible pareja, ¿no? Que pueda adoptar a un niño, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un estudio socioeconómico, emocional también, hacemos una pequeña mirada. Y fundamentalmente nuestra actividad va a rondar en estas 4 actividades, ¿no?
que nosotros buscamos siempre el cambio, que esa persona, ese niño, esa sociedad, esa comunidad, depende, ¿sí? Logren un cambio que sea para su bienestar y especialmente este desarrollo social, ¿sí? Que puedan salir, cambiar, evolucionar, eso sería, ¿no? Que tengan un bienestar, una vida mejor, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos siempre, ¿sí? Decimos que buscamos una cohesión social. Bueno, es muy linda decir, ¿no? La palabra cohesión social. Muchas veces nos cuesta demasiado, ¿no? Aplicar algunas técnicas, algunos procedimientos, ¿no? Y hacer siempre una concientización, digo yo, ¿sí? Cuesta porque acá hay que trabajar con el entorno que rodea a una persona. Sí, vamos a buscar el fortalecimiento, ¿no? Que ellos puedan sentirse protegidos, ¿sí? Que siempre va a haber una persona, un organismo, una institución que va a trabajar para ellos. Pero en este caso, esa situación tiene que darse a conocer, ¿sí? Por eso siempre nosotros trabajamos en una situación que fue denunciada, ¿sí? O tal vez trabajamos en un centro terapéutico donde ya tenemos un entorno, una familia, ¿no? Que tienen tal vez una persona que está tal vez alojada allí en ese lugar por un determinado periodo, ¿sí? Y nosotros buscamos exactamente esa liberación, decimos a ver que puedan resolver esa situación que están viviendo, ¿no? Esa problemática, esa circunstancia que hace, ¿no? Que no tengan un bienestar, una calidad de vida, como también nosotros lo mencionamos. El trabajo social tiene esa función, ¿sí? Así que fíjense que podemos hacer varias actividades, ¿no? Es muy amplio, depende hacia dónde ustedes quieran, bueno, que tengan y puedan, ¿no? Porque también yo escucho a mis alumnas de otros inicios y ellas me dicen que en sus zonas no hay un trabajador social, ¿sí? Son localidades muy pequeñas donde no hay un organismo en sí. Pero en ese caso sí lo pueden hacer, ¿no? Presentando proyectos, así sí se puede que desarrollemos nuestra actividad. Aquí van a ver algunos objetivos, ¿sí? Y que ustedes después, más adelante, cuando tengan que hacer ese trabajito de aplicación, pueden incorporarlos, ¿sí? Está totalmente permitido sacar la información tanto de los Power como del material de estudio. Todo está permitido, ¿sí? Está a su alcance. Van a ver acá los objetivos. Veamos uno a uno. Nosotros vamos a tener como función principal ayudar a las personas, ¿no? A que ellas puedan obtener esos recursos. Cuando nosotros aquí hablamos de recursos, ustedes me podrían decir cuáles. ¿Cuáles podrían ser los recursos que esa familia, esa sociedad, esa familia, ¿no? Que siempre vamos a trabajar en ese entorno, ¿no? No lo tienen, ¿sí? O si lo tienen, tal vez está siendo vulnerado, ¿sí? Y estos recursos pueden ser los alimentos, ¿no? Que cubren las necesidades básicas en ese caso, ¿sí? O tal vez no tienen acceso a educación, ¿no? Que también acá hablamos que es un derecho, donde todo niño tiene que acudir al colegio, ¿sí? Y vamos a estar hablando de todos estos recursos. Tal vez no pueden tener acceso a asistencia o a salud en ese caso. Y nosotros vamos a interceder, vamos a acompañar en ese proceso para que ellos puedan tener esos recursos y acceder a determinados recursos sociales o servicios sociales, que también lo podemos mencionar de esa manera. Esto es muy bueno, ¿no? Que ustedes puedan desarrollar programas. ¿Qué sería acá? Brindar, ¿no? Tal vez realizar talleres, realizar tal vez algunas charlas, ¿sí? Que signifique concientización en algunas problemáticas, lo podemos hacer, siempre formando parte de un gabinete
de manera individual tal vez es un poquito más engorroso, pero la función en sí la hacemos de manera conjunta. Aquí sí, nosotros vamos a defender siempre los derechos humanos, ¿sí? Toda persona tiene, ¿no?, que hacerse valer sus derechos humanos y que no sean vulnerados, ¿sí? Eso siempre lo tenemos que tomar como bandera, decimos. Sí, nosotros buscamos esa estabilidad social, ¿sí? Para eso vamos a trabajar, vamos a llevar diferentes procesos, metodologías, procedimientos en algún momento, para que ellos puedan lograr esa estabilidad, ese cambio, ¿sí? Que toda persona se merece y debe tener. Entonces, cuando digo persona, me refiero a todas las edades, ¿no? No hago referencia a uno en sí. Desde un niño, desde un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto o un adulto mayor, ¿sí? Y no hacemos distinción acá de sexo ni nada, ¿no? Acá todos son iguales para nosotros. Sí, lo que nosotros podemos ayudar en ese caso, y que sí hacemos muchos trabajos, es en tratar de reducir o acompañar en estos procesos cuando tenemos personas que están viviendo en pobreza, ¿sí? Y que hay organismos que acompañan en estas circunstancias y nosotros formamos parte de esos grupos en ese caso, ¿sí? Pero hay algo aquí muy importante que en algún momento lo hemos planteado, que el trabajador social no hace política, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Que nuestra función no es para salir a repartir bolsones de, supónganse, de algún partido político. Eso lo hemos planteado en uno de los cursos. Y no es así. Nosotros hagamos valer nuestra función. Eso podría haber sido hace muchísimos años, que tal vez se realizaba de esa manera, pero actualmente no. Nosotros tenemos otra función en este caso, ¿sí? Donde sí vamos a elevar, vamos a transcribir, vamos a preparar informes, ¿sí? Registros, ¿no? Entonces no podemos nosotros cumplir esa función, ¿sí? Sí podemos acompañar, ¿sí? Pero no ser partícipes de algún partido político. Eso sí que no está permitido. No lo hagan nunca, ¿sí? Más allá que muchas veces se ven en la necesidad, ¿sí? Porque nosotros formamos parte algunas veces de ministerios, ¿no? De organismos, ¿no? A nivel provincial puede ser, o a nivel nacional, ¿sí? Pero siempre hay que marcar cuál es nuestra función en sí, ¿sí? Eso que quede tal vez claro desde un principio, ¿sí? Porque nuestra función va evolucionando, vamos creciendo. Si buscamos nosotros este desarrollo, que decimos que sea un desarrollo sostenible, que sea a largo plazo, ¿sí? Que las personas no, nosotros actuemos para una situación, ¿sí? Ayudemos en el momento y no hagamos después un seguimiento. No, al contrario, tenemos que continuar y hacer una evaluación, ¿sí? ¿Cómo fue ese trabajo? Si tal vez alguna metodología no dio resultado, bueno, tenemos que buscar otra, ¿sí? Hasta lograr ese cambio, ¿sí? Tenemos muchos objetivos desde el trabajo social para llevar adelante, ¿sí? Y muchos más que después les voy a contar. Aquí van a ver algunas funciones, ¿no?, que tiene el trabajo social. Después las vamos a ir desarrollando a cada una, ¿no? Que son amplias, ¿sí? Y ustedes pueden hacer muchísimas más actividades. Vamos a ver, fíjense, yo acá se las enumeré, ¿sí? Podemos hacer momentos de orientar a las personas, ¿sí? De acompañar en algunos procesos. Podemos evaluar, ¿sí? Cómo vamos a llevar adelante nuestro actuar, ¿sí? Utilizando como herramienta una metodología, ¿no?, de intervención.
que decimos nosotros. Y hacemos nuestro trabajo. Pero siempre nosotros vamos a tener que organizarnos, ¿sí? Y llevar adelante una planificación. ¿Cómo podemos actuar en determinados momentos? ¿Sí? A partir de ahora se va a abrir como una especie de libro muy grande, ¿no? De todas las metodologías que podrían implementar. Sí, es muy importante que ustedes hagan un trabajo coordinado, ¿sí? Yo siempre digo que nuestro trabajo es formando un equipo, ¿no? De diferentes profesionales, ¿sí? O sea, un equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde muchas veces nosotros podemos derivar, ¿no? A determinadas personas hacia, supónganse, un psicólogo, un psiquiatra, un médico clínico, ¿no? Observando las situaciones que ellos están viviendo, ¿sí? Y hacer un trabajo conjunto, ¿sí? Nos enfocamos en ayudar a la persona a que pueda tener ese bienestar que yo les decía, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunas características, ¿no? Que tiene estas funciones. Vamos a ir viendo. Esto recuerden que pueden utilizarlo en ese trabajo de aplicación, está permitido. Vamos a ver, vamos a empezar a desglosar cada una de las funciones. Fíjense, cuando ustedes recién inician este trabajo, lo primero que vamos a hacer nosotros es informar, ¿no? ¿Qué función tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Sí? Normalmente las personas son un poco reacias, ¿no? Hacia nuestra función, porque ellos creen que nosotros queremos como averiguar su vida, ¿no? Y en realidad, sí, la verdad que hay que decirles que sí. Queremos averiguar, pero para un bien de ellos, ¿verdad? No queremos saber tal vez para difundir lo que ellos les están pasando. No, al contrario, es para mejorar esa situación. Por eso es muy bueno que nosotros informemos cuál es la actividad que realiza el trabajo social y el trabajador social en sí, ¿sí? Eso es muy, muy bueno que lo hagamos. Nosotros vamos a asesorar, ¿sí? Vamos a tener diferentes ámbitos. Como yo les decía, podemos hacer un trabajo con una persona individual, ¿sí? Con las edades que yo ya les mencioné, podemos trabajar con familias, ¿sí? Acá no hacemos distinción, ¿sí? Tal vez sea una familia monoparental o tal vez sea una familia numerosa. No, aquí no hacemos distinción. Y tampoco vamos a hacer distinción y diferencia de alguna comunidad. No, para nosotros todos son iguales. A todos los debemos acompañar y ayudar. Sí, es muy bueno, fíjense, que nosotros hacemos este trabajo en diferentes ámbitos, les decía yo, ¿no? Hablamos de salud, ¿no? Acompañamos a las personas cuando no tienen acceso, ¿no? A algún servicio de asistencia médica, ¿sí? Tenemos algún organismo que ya está cambiando su nombre, que era Desarrollo Social, pero Desarrollo Social sigue siendo básicamente lo mismo. Lo único que cambió fue el nombre, ¿sí? No ha cambiado la función, no, no, sigue siendo lo mismo. Lo único que hoy decimos que es capital humano, nada más. Pero podemos nombrarlo el ex desarrollo social si quieren, ¿sí? Donde nosotros podemos acudir y ser parte, ¿no? De estos ministerios, de estos lugares, ¿sí? Allí puede ser un ámbito de trabajo, ¿no? Donde ustedes puedan ejercer. También podemos hacer un acompañamiento en educación, ¿sí? Supónganse que tenemos en un colegio hay alumnos o un alumno o una alumna que hay rumores que no acude al colegio y que hay comentarios de que en su casa es maltratada, ¿no? O alguna situación que no es la normal, ¿no? Entonces allí, al ser menores,
desde las instituciones ellos no pueden hacer nada más que comunicar y hacer este comunicado a niñez y adolescencia, ¿sí? Y ahí acuden ustedes, ¿sí? A hacer ese trabajo con la familia, a conocer y a tener una entrevista, ¿sí? Con la familia, con ya sea madre, padre, hermanos, ¿no? Quien viva con la adolescente o el niño. Sí, nosotros podemos ayudar en este caso a las personas a que puedan tener algún acceso, algún beneficio, en ese caso, por eso decimos la parte económica, ¿sí? Podemos acompañar cuando no tienen una vivienda, podemos interceder en ese caso. No es que vamos a darle una vivienda, no, 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 nosotros no tenemos ese poder. Si fuese por nosotros, todo el mundo le daríamos, ¿no? Una vivienda, pero no, no lo podemos hacer. Sí podemos ser intermediarios, interceder, ¿sí? Para que ellos tengan ese acceso, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces confunden, ¿no? La función que nosotros tenemos. ¿Cómo harían ustedes su trabajo aplicando, ¿no?, el trabajo social? Miren todo lo que pueden hacer, ¿sí? Vamos a detectar diferentes situaciones, como yo les decía, vamos a estudiarlas, ¿sí? Porque tenemos que planificar nuestro trabajo, ¿sí? Y a partir de allí vamos a utilizar alguna metodología, ¿sí? Que tenemos un montón, desde elevar informes, podemos hacer tal vez un trabajo de campo, podemos hacer registros, ¿sí? Evaluaciones, que son todas muy, muy personalizadas en ese caso. Nosotros vamos a valorar cuál es la más importante de todas estas y la que se adecua a esa situación que ustedes tienen que interceder. Van a diagnosticar, por supuesto, las necesidades básicas insatisfechas, normalmente, ¿sí? Pueden ser tal vez otras necesidades en base a, puede ser salud, no alimentación en sí, puede ser no vivienda, que puede ser también, ¿sí? Y algunos problemas. Normalmente, cuando nosotros hacemos esas visitas, podemos conocer, vamos por un problema, ¿no? Y con esa pequeña charla que tenemos con la persona, con la familia, con la comunidad, uy, no saben la cantidad de problemáticas que deberíamos resolver, ¿sí? Pasa siempre, ¿sí? Vamos a ayudar, vamos a analizar cuál es la que está poniendo en peligro la vida de esa persona y vamos a iniciar nuestro trabajo, ¿sí? Después sí, vamos a evaluar esas situaciones de riesgos, como yo les decía, ¿sí? Para que esa persona esté amparada, protegida. Algunas veces nosotros elevamos los informes y actuamos y trabajamos para la parte judicial, ¿sí? Que también tenemos esa función, ¿sí? Puede ser, supónganse, en los mejores de los casos, que ustedes puedan ser parte de un gabinete, ¿sí? En los lugares de adopción, ¿sí? Bueno, aquí sí se hace un trabajo con el Poder Judicial, ¿sí? Podemos iniciar las entrevistas, ¿sí? Con los postulantes en ese caso, para recién tener una visita en los hogares, o sea, en el lugar, en la vivienda donde puede residir ese nuevo integrante. Podemos hacerlo, ¿no? Tenemos esa función también. Y nosotros también tenemos que estudiar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción o cómo sería el mejor momento para acudir a determinados lugares? Aquí sí, normalmente necesitamos el acompañamiento de alguien, ¿sí? Supónganse, tenemos que ayudar a un adulto mayor,
¿sí? Vamos a tomar ese caso. Pero nosotros no podemos llegar a su hogar sin un anuncio, sin conocer su historia. No, no, tenemos que tener primero un contacto con la familia, ¿no? Conocer, ¿sí? Si es que tiene también, ¿no? La familia, o tenemos un tercero que nos puede acompañar en ese proceso. Son importantísimos, ¿no? Los aportes que nos hacen, ¿no? Las personas que no son familiares, pero que son muy cercanas a una persona en sí, ¿sí? Que también tienen un método, ¿no? Para que nos ayuden en nuestro proceso. Lo van a ver después, más adelante, cuando veamos las metodologías, ahí las vamos a analizar. A ver, ¿cómo podemos hacer nosotros una intervención? Este es el momento más importante, ¿no? Cuando ya nos ponemos en acción, decimos, ¿sí? Vamos a elegir una metodología y la llevamos adelante, ¿sí? Miren cómo podemos hacer. A ver, podemos desde acompañar a la persona, podemos atender sus necesidades, ¿sí? Tal vez cuando acudimos a un determinado lugar, como dije, empezamos por una situación y después nos encontramos con una infinidad, ¿no? Que tal vez sea que la persona no tiene alimentación, ¿no? Supónganse. Y conocemos y profundizamos en nuestra charla y conocemos más situaciones, ¿sí? Donde nuestro actuar no es que vamos a dejar, vamos a tomar esa, no, vamos a ir eligiendo cuál es, como les dije recién, la que ponga en riesgo la vida, ¿sí? De la persona. Nosotros lo que buscamos es que tal vez puede ser alguna persona que tenga alguna adicción, porque nosotros también hacemos ese trabajo, ¿no? Trabajamos con la familia en sí y luego trabajamos también con el adolescente normalmente, porque es el ámbito donde más estamos teniendo actualmente bastante trabajo, ¿no? Adolescente joven en ese caso, ¿sí? Tal vez son las edades más vulnerables donde es necesario que la familia nos acompañe, ¿sí? Sabemos que hoy hay mucha, tal vez más libertad, hay mucho acceso a diferentes medios, ¿no? Y la familia nos tiene que acompañar en ese proceso, ¿sí? Y tal vez sea el momento que esa persona sea rehabilitada, ¿sí? Y tenga que ser alojada tal vez, o hacer una internación que hoy en día no es alojarse y quedar meses en un lugar, no. Pueden, ¿no? Tal vez hacer unas visitas en sus hogares, depende, ¿no? De, bueno, de la gravedad de, de la situación que esté viviendo ese joven, ¿sí? Hay otros lugares que sí, necesitan un alojamiento, donde hacemos un trabajo tal vez semanal con la familia, ¿sí? Y el joven tiene que ser alojado un determinado tiempo, aproximadamente en una primera instancia son 3 meses, ¿sí? Y luego, ¿no? Se van extendiendo o tal vez podemos ir acortando esos tiempos. Depende. Todo no podemos hablar en un tiempo real, ¿sí? Pero sobre esto, lo que nosotros buscamos es que ese joven pueda reinsertarse, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Sí, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros podemos ofrecer ese apoyo, ¿no? Emocional, pero no podemos actuar como psicólogos, porque no tenemos esa formación, ¿no? Podemos comprender y podemos derivar. En ese caso, sí, sí lo podemos hacer, ¿sí? Podemos comprender, ¿no? Entender, acompañar, pero no a tener este rol, ¿no? Porque no lo vamos a hacer nunca, no podemos tener una profesión
a la que no hemos estudiado, ¿sí? Esto también es importante que lo mencionemos. Aquí sí, cuando nosotros tenemos una situación a trabajar, seguro vamos a ponernos en equipo y vamos a elegir cuál sería la mejor intervención, ¿sí? El mejor procedimiento para actuar en ese momento. Nosotros acá podemos tener estos proyectos de promoción, ¿sí? O de asistencia, decimos nosotros, en cuanto al desarrollo social. Eso sí lo vamos a planificar, cuál será tal vez el grupo etario o tal vez el grupo de sociedad en el que nosotros vamos a asesorar, vamos a acompañar o vamos a interceder. Sí, fíjense que esto es muy bueno, ¿no? Que nosotros podamos llevar adelante diferentes planes, ¿no? De intervención. ¿Qué serían estos planes? ¿Sí? Tenemos, a ver, desde hacer estos registros que yo les dije, los informes, ¿sí? Donde podemos acompañar a las personas, ¿sí? En general. No voy a decir persona individual, ¿sí? Voy a decir individual, grupal, comunidad. Acá podemos tener otra función más, que es la de coordinación. Esto es buenísimo, ¿no? Muchas veces hace falta, ¿no? Que muchos equipos estén totalmente coordinados, ¿no? Y hagamos este trabajo que el fin que tiene es la búsqueda de diferentes personas, ¿no? Que están siendo vulneradas o que están viviendo una situación de vulnerabilidad. Este siempre. O podemos tener dos términos más, que son marginados, ¿sí? Y que son excluidos. Ese también nosotros lo vamos a mencionar en nuestro trabajo y en nuestro estudio. Y el trabajo social lo lleva adelante, ¿sí? Son palabras tal vez muy duras, ¿sí? Pero las personas la viven, la pasan, ¿sí? Y bueno, y nosotros vamos a acompañar en ese proceso. Miren cuáles son los principios éticos que tiene el trabajo social. No el trabajador social porque son más amplios en ese caso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo uno a uno. La parte es muy teórica, ¿sí? Después vamos a tener tal vez un poco de práctica, ¿sí? Vamos a ver las primeras. Fíjense, primer principio ético, ¿no? Tenemos que reconocer, ¿no? La dignidad que tiene toda persona. Tal vez está de más yo mencionar este aspecto, ¿no? Pero es necesario que desde ahora, que recién iniciamos, ustedes ya lo manejen. Sí dijimos que vamos a promover, vamos a incentivar, vamos a valorar, vamos a considerar, ¿no? Los derechos humanos, que todas las personas lo tienen y que no tienen que ser vulnerados en ese caso. Vamos a promover la justicia social, ¿sí? Acá tenemos que acompañar que tal vez personas que, como dije recién, están siendo vulneradas, están siendo excluidas, están siendo marginadas, ¿sí? Actúe la justicia, ¿sí? Vamos a lograr, y este nos lleva un poquito de tiempo, ¿sí? Que es el derecho a la autodeterminación. Este nos lleva bastante tiempo llevarlo adelante, ¿sí? Después, esto es muy bueno, que las personas que tal vez se sienten excluidas, ellas consideran que no tienen un derecho, que no tienen, que van a ser excluidas en todos los ámbitos. Y no es así, no. Hay que hacerles entender o comprender en ese caso que ellos tienen sus derechos y que pueden participar, ¿sí? Sí, me van a decir, bueno, pero muchas veces hay personas que determinan usted sí, usted no. Pero para nuestro caso no es así, ¿no? Nuestro trabajo es justamente ayudar a las personas que están excluidas. Esto es muy bueno, ¿no? Y que lo hagamos siempre, ¿no? Que yo decía que nosotros dicen que eh, intercedemos o nos acercamos a un determinado lugar para averiguar, ¿no? Bueno, yo dije que sí,
lo hacemos, pero no es para mal, ¿no? Nosotros tenemos esa situación y buscamos una solución, donde esa situación es totalmente confidencial. Lo sabemos solamente las personas que trabajamos, no estamos difundiendo a todas las personas lo que vive, ¿no? Ese joven, esa familia, ¿no? Esa comunidad. No, tenemos que considerar el respeto, ¿no? A la confidencialidad. Eso siempre, siempre, siempre. Y la privacidad. Eso no podemos difundir situaciones problemáticas que viva una persona. Sí, fíjense que esto es muy bueno. Tratar a las personas como personas en su totalidad, no de manera individualizada, como normalmente se hace, ¿sí? Bueno, eso está, tal vez lo marcamos, no hace falta que tal vez se los comente porque ustedes lo pueden llegar a vivir también, ¿no? Donde marcan la diferencia entre uno y otro. Bueno, eso no lo vamos a poder cambiar muchas veces. Sí, pero va a ser una concientización, ¿sí? Desde muy pequeños, desde los más pequeñitos, ir, ¿no? Haciendo nuestro trabajo, pero acá necesitamos de otros ámbitos. Yo dije de la educación, ¿sí? Ahí también es necesario que nos acompañen en ese proceso, dije, ¿no? Pueden hacerlo. Y es cuando más pequeñitos son, podemos hacer un trabajo más tranquilo, ¿no? Porque ahí formamos los valores, ¿sí? Formamos en este caso eh, cómo van a actuar desde tan chiquitos, ¿no? Ir haciendo este trabajo luego en la primaria, luego en la secundaria, ¿sí? Que eso es muy bueno, ¿no? Que se haga. Actualmente, hay un trabajo que se llama en proyectos en las escuelas, ¿no? Y se puede solicitar el trabajo, el actuar de diferentes profesionales. Y hay algunas problemáticas donde solicitan, ¿no? La presencia de los trabajadores sociales. Eso es buenísimo, ¿no? Porque nosotros ahí podemos aprovechar esa oportunidad y hacer un trabajo conjunto con otras instituciones, otros organismos, ¿no? Que es un trabajo bastante bueno el que se está realizando. Hay instituciones que permiten el acceso, ¿no? A algunos profesionales. Otros, bueno, no, es más cerrado el trabajo, ¿no? Pero muy buena esa propuesta, ¿sí? Que muchos la imiten, ¿no? Que está muy bueno que se trabaje así. Veamos acá algunas aplicaciones que tiene el trabajo social, que seguro la primer clase ustedes me han contado, ¿sí? Que algunos ya están trabajando en algunos ámbitos, nosotros vamos a ver cuáles podrían ser, ¿sí? Nosotros vamos a ayudar, en este caso, en situaciones cuando hay tal vez inundaciones, ¿sí? Que son desastres naturales en ese caso, ¿no? Conflictos armados, que son las guerras, y bueno, este actual se vio muchísimo en la pandemia, ¿no? El trabajo que hizo cada organismo de trabajo social. Muchas veces lo habrán notado, ¿no? No sé si lo vivieron ustedes en sus provincias, hacían este acercamiento, ¿no? A las personas más grandes, ¿sí? O mayores, que podían repartir tal vez las comidas, ¿sí? Agua en algún momento, medicamentos, dependiendo la circunstancia, ¿sí? Nosotros nos repartimos, siempre dependemos de algún organismo y hacemos nuestro actuar. Esto es muy bueno, ¿no? La atención de personas en riesgo, hacer ese acompañamiento, ¿sí? Yo digo ese acompañamiento y ese seguimiento, eso me gusta, ¿no? No acompaño en un momento y después dejo, que no sería completar un trabajo, ¿no? Tenemos que hacerlo completo, ¿sí? Ya que lo iniciamos, lo finalicemos en ese caso.
Nosotros acá hablamos de colectivos vulnerables. ¿Quiénes son los colectivos vulnerables? Son el grupo de personas, las familias, ¿no? Que están viviendo alguna situación tal vez que marca una diferencia, ¿sí? Que puede poner muchas veces en riesgo su vida, ¿sí? O en riesgo de exclusión social, que son totalmente aislados, ¿sí? No existen, no los consideramos, ¿sí? Tal vez se hace mucho en este caso en las personas que tienen algún problema de salud mental, ¿sí? Que lo pueden notar, ¿sí? Seguro que sí. Pero el trabajador social tiene que conocer esas situaciones. ¿Por qué esa persona, sí, tal vez deambula por la calle? ¿Por qué no tiene un acompañamiento tal vez de algún familiar? ¿Sí? Algún organismo tiene que interceder, ¿sí? Y ahí actuamos nosotros. Siempre lo que buscamos es la recuperación, ¿sí? Siempre lo que se busca y lo que se espera es la recuperación o tal vez que puedan reinsertarse en la sociedad. Algunas veces es muy rápido, otras veces es muy lento, ¿no? Dependiendo la situación que vivan. O muchas veces necesitan ser acompañados. Normalmente se da esta situación. Hay una persona, ¿sí? Que debe hacerse cargo tal vez de un hermano, tal vez de una madre, de un hijo en ese caso, ¿sí? Que tal vez perdieron contacto, pero hay alguien que no puede dejar desamparado, ¿sí? Eso también hay que considerar. Y en este caso, fíjense, cuando hablamos de situación de extrema pobreza, ¿sí? Pero vamos a ver, donde hay niños, hay jóvenes, acá no se marca una edad, ¿sí? Donde están en una situación muy de vulnerabilidad, donde no tienen alimento, no tienen acceso, ¿no? Y pueden ya ingresar en una patología que puede poner en riesgo su vida, como es la desnutrición, ¿sí? Acá hablamos de los diferentes grados, ¿no? De desnutrición. Y que si no es atendido, ¿no? Ustedes saben que pueden llegar, bueno, al fallecimiento, ¿no? De esa persona en sí, ¿sí? Donde aquí no tiene que suceder. Acá siempre tiene que haber un organismo y personas que actúan, que seríamos nosotros en este caso, ¿sí? Los trabajadores, los asistentes, los licenciados, ¿no? En trabajo social. Esto es muy bueno también, ¿no? La defensa de los derechos humanos, que justamente yo estaba diciendo, cuando tenemos personas que no tienen acceso a su alimentación, ¿sí? Aquí también, esto lo estamos haciendo bastante, ¿no? Que es la atención a mujeres, ¿sí? Que son víctimas de violencia de género. Hay un trabajo muy importante el que se hace, ¿no? Y aquí es necesario el acompañamiento psicológico, ¿sí? Vamos a encontrar y vamos a conocer situaciones muy complicadas donde nosotros no hacemos ese acompañamiento psicológico. Conocemos la situación, conocemos por qué esa persona está sola, ¿sí? Y podemos derivar, ¿sí? Eso siempre, yo lo voy a decir, derivamos a un profesional que le vamos a elevar un informe y él hace el seguimiento, la continuidad. Y después sí, vamos a trabajar en la parte legal, ¿no? Donde aquí hay que conocer quién es la persona culpable de esta situación, ¿sí? Donde también a través de esa charla que tenemos se informa, se comunica, ¿sí? Y bueno, acá ya lo maneja otra área que es la parte judicial. Nosotros intercedemos en ese caso. Esto es muy bueno también, ¿no? Que podemos ayudar decimos a pacientes en general, ¿sí? A las personas, donde
el primer trabajo que podemos llevar adelante es el acompañamiento, ¿sí? La escucha. Es tan importante nosotros escuchar, ¿sí? Y que no solo quede en una escucha, sino que podamos interceder, ¿sí? Acá, fíjense, yo les he colocado algunos servicios que podrían, ¿no?, ustedes asesorar en ese caso o lograr una derivación, que es la atención médica, ¿sí? Cuando ellos pueden acceder o hay lugares en sí como la parte pública, o podemos tener la domiciliaria, cuando ellos no pueden, en ese caso, tal vez trasladarse o no tienen los medios, hay organismos que pueden llegar hacia sus lugares. Y después tenemos estos grupos de apoyo, que también están, ¿no? Que normalmente lo forman los profesionales, ¿no? Psicólogos, ¿sí? Psiquiatras en algún momento los necesitamos porque hay que conocer luego de la evaluación que presenta toda persona, se hace un trabajo tal vez con terapia, ¿no? Psiquiátrica sí es necesaria. Pero nosotros, como digo, no medicamos, no podemos hacer el trabajo de un psicólogo, ¿sí? Que eso quede también claro porque no es la función en sí, ¿sí? No la podemos hacer. Miren aquí cómo fue cambiando. Que yo decía que nosotros fuimos evolucionando con el tiempo, ¿sí? Sí, la verdad que vamos haciendo un cambio a pasos agigantados, como se dice. Miren cómo empezamos, ¿sí? Empezamos hablando de caridad, hace muchos años, ¿no? Decimos nosotros que es una primera etapa, ¿sí? Donde nosotros aquí era muy, muy histórico, que tal vez eh, podemos conocer un poquito de historia, pero nuestra función era acompañar a las personas que tal vez estaban, sí, en una situación aislada, podemos decir. Miren cómo fuimos cambiando después. Pasamos a una asistencia social, ¿sí? Donde acá nosotros vamos a estudiar y vamos a considerar que es un trabajo técnico. Empezamos a utilizar algunos procedimientos. Después ya pasamos a un servicio social, ¿sí? Donde acá ya tuvimos una mayor formación en ese caso, donde hay muchísimos representantes, ¿no?, de nuestra área. Y actualmente estamos hablando de esta etapa científica que es la de ahora, la del trabajo social en sí, ¿sí? Que es una gran evolución, porque tenemos varios medios, ¿no?, de acceso, ¿sí? Donde si podemos hablar de la parte histórica, vamos a mencionar dos palabras muy importantes. Fíjense aquí, van a ver esta imagen y seguro las conocen. Vamos a ver. Fíjense esta imagen que es muy, muy representativa de este término que es muy común. Seguro que lo conocen. Fíjense, tenemos hace muchos años, ¿no? Había algunas organizaciones que se dedicaban a la caridad, que nosotros hablamos de es el acercamiento, ¿no?, hacia las personas. Y fíjense que podemos tomar también que nuestro actuar puede realizarse porque tenemos tal vez un acceso o trabajamos, ¿no?, para la persona, ¿no?, más importante, que es, dependiendo, ¿no?, también las religiones, hablamos de un Dios en sí, ¿sí? Depende, ¿no? Allí no me gusta mucho profundizar porque podemos tener varias personas que tengan otras creencias, pero hacemos esa pequeña mirada, ¿no? Aunque cada religión tiene su propio Dios en sí, ¿no? Pero tenemos que hacer esa pequeña mirada así muy, muy rápida. Después sí, vamos a tener un avance, que yo les contaba, una etapa que es precientífica, donde tenemos varios representantes, pero
nosotros vamos a hacer una mirada muy, muy rápida para no detenernos, ¿sí? Pero no por eso lo vamos a dejar de mencionar. Fíjense esta imagen que seguro conocen algunos representantes. Fíjense, vamos a hablar de Sócrates, ¿sí? Vamos a hablar de Aristóteles, vamos a hablar de Platón, ¿sí? Vamos a hablar de Agustín o San Agustín en ese caso. Vamos a tener acá también algunos representantes de la parte psicológica, ¿sí? Y después tenemos René Descartes, ¿sí? Que en este caso ya tiene mucho que ver con la psicología racional en ese caso. Pero es como para que ustedes conozcan que hay muchos representantes que fueron, ¿no?, dejando algún aporte, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a detener en ese caso, simplemente es que conozcan algunos representantes de esa época, nada más, ¿sí? Sí, vamos a conocer, en este caso, la evolución, ¿no?, en cuanto a las influencias del desarrollo, ¿sí? En ese caso sí lo vamos a tomar y vamos a considerar una época muy importante como fue la Revolución Industrial, ¿sí? Donde marcó un antes y un después, ¿sí? Desde la parte histórica, tal vez, es como el único hecho que vamos a considerar, ¿sí? Seguro que es muy, muy conocido por ustedes, ¿sí? Entonces, como para que tengan una noción nada más. Aquí, muchas veces cuando comenzamos, me preguntan a mí, ¿y dónde yo puedo cumplir funciones? ¿Sí? Y que con el tiempo fuimos evolucionando. Fíjense, acá tienen algunas áreas de funciones que ustedes pueden cumplir. Fíjense, podemos trabajar en el ámbito de educación, yo les conté recién, ¿sí? Haciendo el acompañamiento en algunos alumnos que vivan, ¿no?, alguna situación distinta, compleja, y nosotros podemos trabajar en duplas. Decimos varios trabajadores sociales que podemos actuar en diferentes problemáticas. Sí, fíjense que este trabajo no lo hacemos de manera individual, vamos a tener un psicólogo en sí, psicólogo y un trabajador social. Cada uno hace su trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a analizar el por qué, ¿sí? Y ellos analizan la razón en sí, profundizan un poquito más, ¿sí? Y después sí podemos hacer nuestro trabajo, como dije, en la parte judicial, siendo parte de algún gabinete, cuando tenemos que tomar parte, ¿no? Cuando se va a decidir el destino de algún niño, ¿sí? Algún niño, un bebé, algún adolescente, dependiendo, o grupos de hermanos, muchas veces, ¿sí? Hacemos ese trabajo donde es un trabajo muy, muy metódico, donde el fin es cambiar la situación, ¿no?, que han vivido estos niños o estos grupos de hermanos, ¿sí? Aquí, fíjense, yo sí voy a marcar un hecho histórico, pero en nuestro país, ¿sí? Fíjense, ahí vamos a tomar como referencia un caso o un hecho que es digno de que nosotros lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Fíjense, tenemos como principal hecho histórico, es allá en las décadas del siglo XX, ¿sí?, donde surgieron estos procesos que surgieron, que dieron cambio, que dije recién, la industrialización, cambios de vida, ¿no? Surgió una nueva forma de vivir, ¿sí? Y tenemos la urbanización. Este fue el momento donde empezamos nosotros a actuar, ¿sí? Siendo o brindando caridad en un principio. Después fíjense que acá, cómo fuimos cambiando, evolucionando, que en 1930, aquí ustedes van a tener el primer museo de nuestra área, ¿sí? Que es un museo social
que van a encontrar como un recorrido histórico de cómo fue cambiando el rol, ¿no?, del trabajo social y del trabajador social, ¿sí? Y acá tenemos otro hecho importante a nivel mundial, ¿no?, que es en el siglo XIX, donde aquí sí nosotros vamos a marcar como un hecho importante la transformación que hemos tenido en la función en sí, ¿sí? Que después en algún momento de las diferentes problemáticas que estudiemos las vamos a mencionar. Pero fíjense que falta muy, muy poquitito para el día de ustedes, ¿no? El 10 de diciembre es el Día del Trabajador Social, ¿sí? Es un día muy importante para todos aquellos que hacemos, ¿no?, este trabajo o que nos hemos formado o que nos estamos formando, ¿no?, esta profesión que es tan importante, ¿sí? Y que no se olviden en hacerla valorar, ¿sí? Eso es lo más importante. Todo depende de nosotros que hagamos, que se considere y que vamos en crecimiento. No, como les dije al principio, valoren el actuar que tienen, ¿sí? Después a nosotros nos queda que veamos las políticas sociales y trabajo social, ¿sí? Pero no creo que lo veamos hoy, ¿sí? Pero nos queda por ver, ¿sí? Después tenemos que ver también asistencia social y políticas sociales, ¿sí? Y trabajo social. Vamos a hacer una distinción entre una y otra que marcan diferencias. Sí hay pequeñas, pero hay diferencias en sí. Después nos queda conocer a nosotros eh, la diferencia entre asistencia social y asistencialismo. Esta palabra mucho da para debatir, el famoso asistencialismo, ¿no?, que lo vemos en determinados momentos. Tenemos que ver qué es servicio social, ¿sí?, que nosotros hemos pasado, hemos evolucionado de ese actuar, de ese servicio social. Después tenemos que conocer cómo fue cambiando la profesión, ¿no?, de trabajo social, cómo hemos evolucionado a través de las diferentes intervenciones. Las vamos a conocer cuáles son, ¿sí? Y después vamos a hablar de una palabra que es bastante fea, vamos a decir, ¿no? Y que muchas veces de las personas con las que nosotros trabajamos viven esta situación, que es la exclusión social, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son las causas. Hay muchos factores para analizarlos, que son, en ese caso, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser políticos, ¿no? Pueden ser situacionales también. Vamos a ver cómo ustedes podrían combatir o cómo podríamos nosotros interceder, ¿no?, para combatir la exclusión social. Tenemos algunos medios. Después vamos a conocer la diferencia entre marginalidad y marginación. No es lo mismo, ¿sí? Muchas veces se toman de la misma manera. Y vamos a marcar aproximadamente unos 6 tipos de marginación, ¿sí?, que son económicos, sociales, políticos, hablamos también de discapacidad o por discapacidad, cultural, educativos y ecológicos. También vamos a mencionar. Y después nos queda, es larguísimo toda esta primera parte, nos va a llevar, como les dije, unas tres clases tal vez. Vamos a hacer una mirada, qué es cada una de ellas. Y después nos queda ver cuál es el compromiso ético, ¿no?, que tiene el trabajo social, y después algunas consideraciones éticas que tiene el trabajo social, ¿sí? Es larguísima esta primera etapa, ¿sí? Seguro que la vamos a ver y la vamos a tratar de finalizar el próximo viernes, ¿sí? Pero yo les voy a dejar habilitado, les dejo el material para que ustedes
vayan haciendo una lectura si quieren, ¿no? Y que puedan participar, ¿sí? ¿Les parece? ¿No? Que tengan el material, que creo que eran ustedes que preguntaban si había algún material de estudio o algún cuadernillo. Creo que fue en el grupo de ustedes que, o alguien me preguntó la primer clase, creo, no sé si fue así. ¿Les parece tener ustedes de antemano un cuadernillo de lectura? ¿Les parece? Ah, Florencia quiere. Sí, así la próxima pueden participar, podemos hacer una clase tal vez más dinámica y no sea tan auditiva, ¿sí? Que también no está mal, no está mal, no está mal. Hay momentos que podemos tener momentos de debates, ¿sí? Donde ustedes pueden dar sus pareceres, sus formas de pensar, ¿sí? Eso está muy bueno. A ver, ahí las voy a leer. Esperen un poquito. Ahí las leo. Esperen. A ver, que pueda. Ahí Liliana me dice que sí. Ah, ¿todas están de acuerdo? Ahí está. Eso. Eso. ¿Todas tienen usuario y contraseña? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ah, entonces pueden ver. Bien, a ver, yo voy a ingresar al campus de ustedes y estar segura de cuál es lo que van a ver. Sí, espera. Estuvimos muy bien porque no se cortó, no se cortó. Yo tenía mucho, tal vez, no miedo, sino nervios de que se cortara la luz. No, 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 por favor. Hay ingreso, esperen un ratito. Ustedes son de, ya los busco, ¿dónde están? Trabajo social de noviembre. Acá están. Aquí los tengo ubicados. Acá están. Ahí los busco. Eso. Ahí les dejo habilitado desde ahora nomás. Así puedan leer, si puedan este fin de semana. Van a encontrar que dice presentación del curso, funciones del auxiliar en trabajo social. Esas se las dejo habilitadas. Y después también les voy a dejar, esperen un poquito, el módulo 1, que es trabajo social. Ahí está. Les dejo el material, ¿sí? Para que puedan leerlo, pero no les dejo las metodologías porque esas no las vimos todavía, ¿sí? Esas las vamos a ver seguro, bueno, más adelante, ¿sí? ¿Sí? Capaz que antes que nos vamos de vacaciones, si es que llegamos con el tiempo, ¿sí? Ahí está. A ver, déjenme ver si es así o no. Si está la clase, porque les quiero dejar los power. No todavía, más adelante. A ver, déjenme que pueda verlo. Que se descargue. Ese es el problema. A ver, que pueda, que pueda. Sí, ahí está. Ahí pudimos. Ahí les dejo. Esto así ustedes pueden hacer su lectura eh, bueno, particular, personalizada. Sí, ahí está. Ahí pude ver que sí. Ahí está. Tienen ahí todo listo, ¿sí? Si llega a surgir alguna duda o algo que cuando están en la lectura, me preguntan, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Yo las puedo guiar, las puedo acompañar, ¿sí? No hay ningún problema en ese caso. A ver, déjenme ver si es así o no lo que estoy diciendo. Espere, que se descargue. Ahí está, sí, ahí está bien lo que yo les estoy diciendo. Ahí está. Eso. Bien, bueno, ¿tienen dudas? Cuéntenme. ¿Tienen algún tipo de duda? ¿Algún comentario que quieran hacerme? A ver, o no, estamos bien. A ver, a ver. Yo las escucho a ustedes ahora. Díganme.
Si tienen algún comentario, alguna duda. No, no, no. No, por ahora no. ¿Están bien? ¿Qué dicen? ¿No? Bueno, entonces, yo las espero un ratito. Tal vez están pensando, ¿están bien? Ángel me dice que sí, que están bien. Candela también. Bueno, entonces, para el próximo viernes vamos a leer el material, así pueden interactuar si lo desean. Si no, no hay ningún problema. A ver, es muy entendido. Ah, buenísimo. Bueno, Gladys, me alegro. Dale. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Que podamos tratar de adaptar. Yo digo adaptar para que sea entendible para todos, ¿sí? Sí, en algún momento vamos a tener algunas palabritas técnicas propias, ¿no? Pero no desde el primer día. No, no, vamos a ir aumentando, ¿sí? Cada clase van a ir teniendo un conocimiento un poquito más profundo. Ah, buenísimo. Ahí está Mariana. Me alegro entonces. Bueno, me voy, porque debo seguir en un ratito. Hoy es un día súper largo, mía. Tengo hasta las 9:30 de la noche, más o menos. Así que queda un rato largo todavía. Bueno, ahí está. Entonces, no hay dudas. No hay dudas. Tienen todo el material para que ustedes lo lean, ¿sí? Bueno. Me voy, a descansar un ratito la voz y sigo en un rato, ¿sí? Bueno, un gusto y nos vemos el próximo viernes para tratar de terminar ese primer módulo, ¿sí? Que lo tenemos que terminar, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias por la atención, ¿no? Y bueno, por interactuar, eh, por hacer sus comentarios. Bueno, nos vemos, que estén muy bien, nos vemos. Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos.